Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a utilizar para dar las clases mientras pase toda esta tormenta que estamos padeciendo. Y también nos va a venir bien para empezar a acostumbrarnos y a manejar todo esto que tiene que ver con las narrativas, estas nuevas narrativas discursivas, ¿no? Que cada vez son más utilizadas en el ámbito académico. La primera charla, la de hoy, es acerca de las consignas que yo les di a mis alumnos de ceremonial y protocolo como tarea para el hogar. Y bueno, me pareció un buen medio para que podamos charlar, ¿sí? Para que podamos contar un poco, ¿no? De qué se trata el curso que ustedes han venido a buscar. En primera instancia vamos a definir qué es el ceremonial, qué es el protocolo, qué es la etiqueta, sus diferencias, las diferencias con la organización de eventos y vamos a analizar en esta primera instancia algunas de las leyes universales del ceremonial internacional. Si mal no recuerdo, nuestra consigna había llegado, ¿no?, hasta el concepto de precedencia. Imagino que ustedes teniendo el material han podido leerlo, así que yo no voy a repetir textualmente lo que son las definiciones, pero sí contarles un poco, ¿no?, que para mí el ceremonial y el protocolo en conjunto con la etiqueta básicamente son sinónimos. Son conceptos que se utilizan muchísimo hoy en día, sobre todo, ¿no?, en los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios de comunicación organizacional. El ceremonial y el protocolo son dos caras de una misma moneda. Cuando ustedes analizan y ven las definiciones, podrán observar que cuando hablamos de ceremonial, y aquí vamos a hacer una salvedad, ceremonial viene de ceremonia, lo dice la palabra, pero cuando vos hablas de una ceremonia y hablas de un acto, hay pequeñas diferencias y estas las tenemos que entender. Cuando hablamos de ceremonial, estamos hablando de un conjunto de procedimientos. Estos procedimientos, para que a ustedes les quede claro, son los pasos que ustedes van a tener que seguir para desarrollar todo acto o ceremonia, ya sea en un ámbito público o en un ámbito privado. Y estos actos y estas ceremonias siempre son formales y solemnes y responden muchas veces a normativas, a reglamentaciones, a leyes y a estatutos. Y acá es donde entra en juego el protocolo. ¿Qué es el protocolo? El protocolo es la regla, es la parte escrita del ceremonial. Es lo que les va a decir a ustedes cómo van a tener que desarrollar ese acto o esa ceremonia. Se van a tener que regir por esa documentación y no van a poder saltar ningún paso ni incorporar ninguna otra acción o actividad que no esté contemplado en el mismo. Ahora, ustedes se preguntarán qué diferencia entonces hay entre un acto y una ceremonia. Bueno, pues bien, a ver, un acto es un hecho o una acción, ¿no?, o una actividad que ejercemos en un ámbito público o privado, pero que no está reglamentado. Cuando hablamos de ceremonia, ¿sí?, es un acto público o privado que sí está reglamentado y está establecido por ley o estatuto o usos y costumbres, temas que vamos a ir desarrollando, la forma en que ustedes tienen que ir realizando esa ceremonia. Básicamente, acto y ceremonia son lo mismo. La salvedad es que la ceremonia es más formal tal vez que el acto, aunque el acto no deja de ser solemne igual que una ceremonia. Ahora bien, el protocolo, como dije anteriormente, tiene que ver con las reglas. El protocolo está muy ligado al concepto de cortesía, de buenas costumbres. El protocolo es la esencia de la educación, ¿sí? Y esto significa que cuando uno trabaja protocolarmente en cualquiera de los ámbitos en los cuales vamos a ejercer nuestra actividad, el respeto a las personas
más allá de su condición social, será la prioridad para este tipo de acciones. En consecuencia, podemos decir entonces que el protocolo solo puede existir en un Estado de Derecho y no en una dictadura, porque es el Estado de Derecho el que garantiza la igualdad de todos los hombres, de todos los seres humanos. Ahora bien, para contarles un poco sobre el protocolo, la historia, sin aburrirlos, ¿no? Los que presenciaron mi primer clase, nuestro primer encuentro, que no fue una clase, fue un encuentro donde hablamos un poco de todo y cómo íbamos a ir desarrollando y bueno, la realidad hizo que cambiaran, ¿no?, los ejes de trabajo. Básicamente tiene distintas etapas en el mundo occidental. El protocolo es muy antiguo, eh, viene de China, de Egipto, las antiguas civilizaciones, ¿no? Y con el transcurso de los siglos, ¿no?, allá por el medioevo, aparece en Europa en las primeras monarquías. Entonces, para que ustedes tengan un poco un marco referencial, etapas del protocolo, vamos a dividirlo en 5 etapas. El protocolo tiene una primera etapa, que podemos llamar la etapa primitiva, que va del siglo VII al siglo XIV, o sea, viene de entrada la Edad Media, la época más oscura tal vez de Occidente. Después tenemos un periodo donde el protocolo empieza a tomar forma y se inicia lo que conocemos como el protocolo europeo. Acá ya estamos entrando en el Renacimiento del siglo XV al siglo XVII. Después tenemos un tercer periodo, que es el de formación y perfección del protocolo europeo, ¿no?, que va del siglo XVII y llega hasta el siglo XX. Y este periodo podemos, ¿no?, subdividirlo, ¿no?, en el que hablamos de la expansión mundial del protocolo, o sea, cuando el protocolo empieza a tomar otra dimensión, ¿sí?, y comienza también ahí en el siglo XVII, ¿no?, hasta comienzos del siglo XX. Y después tenemos el salto que da el protocolo, ¿no?, internacional, tal cual lo conocemos hoy en día, que es un protocolo global, oficial del Estado, pero que trasciende estas dimensiones y también pasa al ámbito privado. O sea, es cuando el ceremonial, ¿sí?, deja de ser solamente una cuestión de Estado o una cuestión oficial y pasa a formar parte de la sociedad de las organizaciones privadas. Ahora bien, básicamente, y para terminar de dilucidar estas definiciones, el protocolo es aquella actividad, ¿sí?, determinada de las formas bajo las cuales han de llevarse a cabo de la mejor manera, de la mejor forma posible las relaciones humanas, o sea, las relaciones nuestras con nuestros semejantes. Por eso es tan importante el rol, ¿sí?, protocolar en la vida de las organizaciones y de las instituciones. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la organización de eventos? Bueno, es básico. ¿O qué diferencias hay entre ceremonial y protocolo y organización de eventos? Bueno, hay algo que es fundamental. La gran diferencia entre la organización de eventos, conocido como acontecimientos especiales, porque un evento es un acontecimiento especial, y cuando uno habla de un acontecimiento especial habla de cuestiones afectivas. O sea, los eventos están ligados a cuestiones afectivas. Siempre. Vos festejas un cumpleaños de 15, un aniversario, un casamiento, lanzás una marca, presentas un producto, inauguras un edificio, etcétera. Todo lo que gira en torno a los eventos está ligado a cuestiones afectivas. Mientras que el ceremonial, el protocolo, ¿sí?, los actos, las ceremonias, son solemnes y formales. Igual, esto es un inicio, esto es una introducción. Por supuesto que todos estos temas los vamos a ir abordando a lo largo del cuatrimestre. Ahora, para que ustedes puedan el día de mañana organizar un evento, es fundamental que comprendan y sepan cuáles son las leyes universales del ceremonial y del protocolo. Para que ustedes puedan organizar un evento, tienen que entender cómo estas leyes se aplican al armado, ¿sí?,
por ejemplo, de las distintas tipologías de mesas en los distintos tipos de ámbitos. Pero antes de meternos en eso, que será para otra clase, voy a contarles un poco cuál es el campo de acción que tiene el ceremonial y el protocolo. Y antes de meterme en esto, quiero decirles que el concepto de etiqueta hoy ya prácticamente no se usa, que ha comenzado esto en ese periodo de formación y perfección del protocolo europeo con los reyes Luises de Francia, en donde ellos, para poder organizar todo tipo de actividad y ceremonia, lo hicieron a través de la ropa. ¿Qué quiere decir esto? Para determinada ceremonia, determinada ropa, para determinado acto, determinada ropa. Y a través de cómo se vestía la gente, se fue ordenando protocolarmente, ¿sí?, estas actividades. Por eso se la conoce la etiqueta como el ceremonial de los usos, de los estilos, de las costumbres, que se debe observar en todo acto oficial. Normas de tratamiento entre instituciones y organizaciones o personas. Básicamente es un sinónimo. Nosotros, de ceremonial y protocolo, nosotros vamos a manejarnos con el concepto de ceremonial y protocolo. Ahora bien, pasemos a ver un poco cuál es el campo de acción, ¿no?, que tiene el ceremonial y el protocolo. Si ustedes van a las diapositivas que yo les di, yo les recomiendo, lo pasé y lo subí en el grupo, así que bueno, lo vuelvo a repetir, la diapo que dice ceremonial nuevo, que tiene bastantes diapositivas, ustedes podrán observar que hay un cuadro que dice, ¿no?, el campo o la aplicación del ceremonial en los distintos ámbitos, ¿no?, en los distintos ejercicios. Nosotros vamos a tener tres tipos de ceremonial. Vamos a tener un ceremonial oficial, un ceremonial mixto y un ceremonial oficial. Si ustedes observan esa diapositiva, van a ver que el ceremonial oficial aparece en el gráfico todo coloreado con azul. Ahora, ¿dónde se aplica el ceremonial oficial? ¿De qué se trata el ceremonial oficial? Bueno, el ceremonial oficial en la República Argentina está regido por la Ley 2072/93, que es la Ley Nacional de Ceremonial y Protocolo, y con todos los anexos que se ha ido modificando. Ahí ustedes van a tener las precedencias, ¿no?, y un montón de salvedades que después iremos viendo con el correr del tiempo de todos los funcionarios de la República Argentina. Ahora bien, ¿dónde se aplica a rajatablas el ceremonial institucional regido por este decreto? En los ministerios, en las embajadas, en los consulados, en las casas reales, que la Argentina no tiene, ¿sí?, en el ámbito castrense, teniendo para el ámbito castrense, ¿no?, el ámbito militar, el ejército, la armada, la aviación, en la prefectura, o sea, las fuerzas vivas, en la policía, en la gendarmería, ¿sí?, en los distintos ministerios, en el poder legislativo, o sea, en la justicia. Ahí se aplica el ceremonial oficial. Por lo tanto, si ustedes tienen que organizar un acto, una ceremonia y hasta un evento en esos lugares, deberán regirse por lo que dice este decreto. ¿Estamos de acuerdo? Que después iremos haciendo ejercicios, lo iremos trabajando. Dios mediante podamos encontrarnos presencialmente, y si no, yo lo haré a través de este espacio, proyectando imágenes para que ustedes lo puedan aprender. Ahora bien, cuando hablamos de ceremonial mixto, estamos hablando básicamente del ceremonial religioso, del ceremonial académico. ¿Y por qué decimos que es mixto? A ver, el ceremonial religioso tiene su propio protocolo. Pensemos en la religión cristiana, para que se entienda. La religión cristiana, máximo exponente de la misma es el Papa. El Papa es un jefe de Estado, aparte de ser un jefe religioso. Es el presidente del Vaticano, el jefe de Estado del Vaticano. Ahora, a la vez es un líder religioso. Y la Iglesia Católica tiene su propio protocolo. Si el Papa viene a la Argentina en una visita oficial a ver al presidente de la Nación, Alberto Fernández,
se van a regir por el protocolo nacional, por la ley de ceremonia de protocolo nacional, que va a tener que mixturar con el protocolo religioso. Ahora bien, si yo como papa vengo, yo no sé, el papa viene, ¿sí? Como un líder religioso y hace un evento católico sin presencia oficial y con presencia del clero nada más, ahí se van a regir por el protocolo católico. Pero cuando se junta en un ámbito religioso o académico funcionarios públicos, ahí tenemos que aplicar el ceremonial institucional, pero debemos tener en cuenta, ¿sí?, el ceremonial religioso, sin faltar y sin ser irrespetuosos de la jerarquía. Tenemos que comprender e interpretar cómo esas personalidades que están por fuera de nuestro decreto nacional encajan en ese evento. O sea, hablando burdamente, tenemos que mechar los dos. Por eso hablamos de un ceremonial mixto. Y ustedes en la diapositiva lo van a ver de un color verde y azul. Lo mismo pasa en el ámbito académico, ¿sí? Los colegios, las universidades, los terciarios, los centros de formación profesional, también tienen su propio protocolo. En el caso de todos los organismos académicos que dependen de la provincia de Buenos Aires, tienen un protocolo a seguir en todos los actos y ceremonias. Ahora, ¿qué pasa si ese acto o esa ceremonia aparece algún funcionario público? Que suele ocurrir permanentemente, un intendente, un gobernador, un ministro, el presidente, el vicepresidente, un diputado, un concejal, etc. No importa, ahí que tenemos que hacer lo mismo que dijimos que hacíamos cuando en el ceremonial religioso se mezclaban el clero con el funcionario público. Si la universidad, por ejemplo, o la escuela hace un acto, ellos tienen lineamientos y criterios propios, ¿sí?, de su autonomía, que no tienen nada que ver con el decreto 2072/93. Pero si llega a ir algún funcionario público, vuelvo a repetir vulgarmente, hay que mechar, ¿sí? Porque acá lo más importante que ustedes tienen que entender que el decreto es una ley que está por arriba de todo. Acá, en esta disciplina, lo público tiene prioridad sobre lo privado, ¿sí? Y el Estado, que tiene 3 estadios importantes, nación, provincia y municipio, la jerarquía es que el presidente de la nación y el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí?, tienen la mayor precedencia por sobre los mandatarios provinciales y municipales. No los quiero enloquecer, iremos trabajando de a poco, pero vayan internalizando esto. ¿Qué quiero decir esto? Si hay un acto en la provincia de Buenos Aires, la máxima autoridad será el gobernador. Pero si viene un funcionario de nación que en el decreto ley esté por arriba de los gobernadores o viene un presidente, ¿sí?, la mayor jerarquía será el presidente. Ahora, si no hay intervención oficial, no tenemos ningún problema. Nosotros, ¿sí?, utilizaremos y armaremos esos actos y ceremonias según usos y costumbres o según el protocolo de la escuela, de la universidad o de la iglesia o de la religión que profesen. Por eso se lo conoce como mixto. Y después, el tercer ceremonial que van a tener dentro de su esquema, en las diapositivas, es lo que se conoce como el ceremonial social. El ceremonial social hoy se ha convertido en lo que ustedes conocen como organización de eventos. La palabra organización de eventos es relativamente nueva. Un evento es algo eventual, en realidad no significa nada. Esto es una acción del marketing que posicionó una carrera, son acontecimientos especiales, como yo dije con antelación. Pero el ceremonial social es lo que ustedes van a ver y van a conocer como organización de eventos. ¿Qué es el ceremonial social? ¿Cuáles son esos eventos que organizamos? Bueno, son eventos culturales, deportivos, académicos, científicos,
religiosos, sociales, étnicos, culturales, entre otros. ¿Sí? Y esto es muy amplio. Entonces, vos tenés eventos que van desde un mundial de fútbol hasta un casamiento de todas las etnias que difieren muchísimo unos de otros, ¿sí? Organización de congresos, desfiles de moda, foros, ¿sí? Avant-premiere, o sea, presentación de películas, presentaciones de libros, mega recitales, etc. Es muy amplio, ¿sí? El ceremonial social o la organización de eventos. Y todos estos eventos que acabo de mencionar y otros más son los que vamos a ir desarrollando en la segunda parte de este curso. Vuelvo a repetir, si uno no entiende las leyes universales del ceremonial, nunca va a poder organizar un evento. ¿Por qué digo esto? Porque si no sabes acomodar a la gente, porque si no sabes armar un salón, porque si no entiendes de ciertas tecnologías, ¿sí? Si no sabes armar una mesa, si no sabes vestir una mesa, si no sabes cómo comportarte una mesa, etcétera, etcétera, nunca van a poder desarrollar un evento. ¿Sí? Ahora bien, dicho esto, pasemos al último tema de esta clase, que tiene que ver, ¿no?, con las leyes universales del ceremonial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo les había dejado como tarea que leyeran, ¿no?, dentro de las leyes universales, ¿no?, lo que era las normas de precedencia y la igualdad jurídica entre los estados. ¿Estamos de acuerdo? A ver, para que se entienda, ¿cómo llegamos a estas leyes? No digo, volvemos un poquito a la historia. En esas etapas que les conté del protocolo, aunque les parezca mentira, la gente más poderosa, ¿no?, en la época del medioevo, del Renacimiento, mataba por una buena ubicación en un acto o una ceremonia. Literalmente mataba, ¿no? Digo, no. Y a medida que el hombre fue dejando de lado su parte animal y la cultura empezó a fluir de su comportamiento, ¿no?, llegaron a una instancia en que se pusieron de acuerdo y decir, bueno, mirá, acá no debe haber ni poderosos ni no poderosos, tenemos que establecer un régimen en el cual, ¿no?, prime la civilización, prime la condición humana. Y es así como, ¿no?, en Westfalia, en un primer encuentro entre los reyes europeos, decidieron en primera instancia, ¿no?, que todos aquellos monarquías que hayan sido reconocidas, ¿no?, por sus pares, iban a formar parte de lo que se conoce o lo que después se conoció como el ceremonial, las normas, reglas del ceremonial internacional, en donde acá lo que importaba básicamente era que no fueras poderoso o si fueras poderoso no influyera en la toma de decisiones. Entonces se pusieron de acuerdo en una serie de normas. La más importante es que los países se van a acomodar por orden alfabético, teniendo en cuenta el alfabeto del país que organiza ese acto o esa ceremonia. Que eso lo veremos más adelante, pero este fue el primer grado de civilización, de empezar a acomodar las cosas. En esta evolución, hoy todos los países del mundo están dentro de estas normas, inclusive los países musulmanes. Quiero destacar lo siguiente: en cualquier evento, acto o ceremonia internacional, los países árabes o las culturas orientales como la japonesa, la china, la coreana, están dentro de este marco, están dentro de lo que se conoce como la Convención o el Congreso de Viena. Todos los países que han sido elegidos democráticamente, ¿no?, y que tienen una constitución y que se respetan los derechos humanos, forman parte, ¿no?, de la misma. Están excluidos aquellos países que no tienen estos lineamientos. Y ahí aparece, ¿no?, la igualdad natural o la igualdad jurídica. Todos los países somos iguales, no importa los recursos con los cuales nosotros contemos. ¿Estamos de acuerdo? Acá no hay gente que por poder tiene preferencias. Vuelvo a repetir,
en gran parte nos vamos a regir por el orden alfabético, que es una de las leyes universales del ceremonial. Hay otras que iremos viendo más adelante, el orden de antigüedad, etcétera, que yo se las voy a ir a explicar. Pero hoy vamos a terminar la clase explicando qué es la igualdad natural y jurídica de los estados. Básicamente esto, somos todos iguales. Todos los estados somos iguales en un evento internacional, en un acto, una ceremonia. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda? Básicamente, si Argentina hace un congreso internacional, por supuesto que ella es anfitriona. Los anfitriones siempre tienen el mejor lugar de la mesa, cosa que también iremos viendo. Ahora bien, si yo me rijo por el alfabeto español, Bolivia va a tener una mejor ubicación que Estados Unidos y que Rusia. ¿Por qué? Porque Bolivia es B larga, Estados Unidos es E y Rusia es R. Si el evento se hace en Inglaterra, ¿sí?, debemos considerar que hay muchos países que cambian su palabra con el alfabeto. Por ejemplo, Alemania en inglés es Germany. Es la G, no es la A. Inglaterra, en el castellano o español, es la I. Sin embargo, en su idioma es la E. Y eso es lo que te cambia la ubicación que después iremos explicando y realizando en los ejercicios. Ahora bien, el principio jurídico, ¿sí?, de igualdad natural de los estados, lo que nos va a decir es que ningún estado, por más fuerte que sea, cuando yo organizo un evento, tiene derecho a decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas. Ningún otro estado, por más poderoso que sea, puede decirme a mí de qué manera tengo que hacer un evento, un acto, una ceremonia. Ningún estado puede decirme a mí a quién tengo que invitar y a quién no. Ahora, ellos sí tienen el derecho después de estar de acuerdo o no, reconocer o no ciertas personalidades que están en ese evento. Pero mientras yo sea el anfitrión, o sea, el dueño de casa, ¿sí?, ningún país puede faltarme al respeto, ningún país puede marcarme la cancha, ningún país me puede decir cómo tengo que hacer las cosas, por más poderoso que sea. Y ahí es donde aparece la igualdad jurídica, que va a ser tenida en cuenta siempre y cuando los procesos democráticos de esos países se hayan cumplido y se cumplan hoy en día. Por eso, en este organismo internacional, países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, ¿sí?, están excluidos. Bien, ahora pasemos a lo que es la precedencia, ¿sí? Básicamente la precedencia, para que ustedes la entiendan, ¿no?, tiene que ver con respetar las jerarquías que tienen nuestros invitados, de acuerdo, si es un evento oficial, a los decretos ley del ceremonial y protocolo de cada uno de esos países, ¿sí? Ahora bien, pero básicamente para que se entienda, la precedencia es respetar los rangos y las jerarquías que tienen las personas que van a un acto o una ceremonia. Esto después sí se va a trasladar a los eventos. Por supuesto que en un evento no hay, ¿sí?, un decreto, pero sí hay una construcción simbólica, ¿no?, en la estructura mental de las personas, que por más que tenga mucha flexibilidad y con el tiempo ha ido cambiando, muchas veces se respeta. Porque yo les puedo decir a ustedes, a ver, si tienen que organizar un casamiento y tienen que organizar mesas, ¿a quién sientan primero? En los mejores lugares. Bueno, eso lo determinará el cliente, pero básicamente es familia, amigos, compañeros de trabajo, de club, etcétera, de barrio. Ahora esto puede cambiar y cambia permanentemente. Hoy uno va a un cumpleaños de 15 y ve que la chica hace una mesa con sus amigas. Claro, esto tiene que ver con la dinámica, ¿no?, y los cambios paradigmáticos que se están dando en la sociedad. Por eso decimos que los eventos son más flexibles. Pero por lo general, las familias más conservadoras o más tradicionales respetan esto que no está escrito en ningún lado. Es decir, bueno, la familia, los amigos y los compañeros de los distintos ámbitos, ¿sí?
digo, para que se entienda. Eso es precedencia también. Cuando vos esto lo llevas a un acto o una ceremonia, te tenés que regir por la regla, por el estatuto vigente. Ahora, ¿qué pasa? La vida no es tan lineal, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, lo más fácil para nosotros sería trabajar desde la norma. Por eso vamos a decir que la precedencia se divide en 3 formas de trabajo. La podemos abordar de 3 lugares distintos. Nosotros tenemos una precedencia normativa que tiene que ver con utilizar las reglas que nos va a dar un decreto ley, que nos va a dar un estatuto, que nos va a dar una norma. Es lo más fácil que hay. Organizo un evento, agarro el decreto o la resolución o el estatuto de la empresa y digo, bueno, 1 es este, 2 es este, 3 es este, porque está escrito y me lo dice y no lo puedo cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, les diría, en gran parte, la mayoría de las veces, esto no pasa, porque no son iguales todos los decretos ley de todos los países. Y entonces nosotros ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que interpretar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es otra vía, que es la vía interpretativa. Cuando a mí en un decreto ley no me aparecen ciertos funcionarios o ciertas personalidades, yo tendré que interpretar, ¿no? ¿Qué jerarquía le voy a dar? ¿En qué lugar lo voy a ubicar? Y eso es también coyuntura y contexto. Digo, yo les decía en un principio que el ceremonial, ¿sí? En el ceremonial y en el protocolo, el ámbito público prima, sobre lo privado, y es así. Pero si viene Coca-Cola, ¿no? A la ciudad de Lomas de Zamora a invertir, ¿sí? Una cantidad de millones de dólares y a generar 10.000 puestos de trabajo porque piensa poner, ¿sí? La planta más grande de Sudamérica en el acto de inauguración, yo no puedo dejar al presidente de Coca-Cola sentado, ¿sí? Fuera de la mesa chica. ¿Estamos de acuerdo? Por más que venga del ámbito privado. Entonces ahí estoy interpretando que debe ir ahí. Lo mismo ocurre, después lo vamos a ver cuando empecemos a analizar el decreto y a trabajar, que van a ver que hay un montón de funcionarios, no sé, provinciales o municipales que no están contemplados en la ley nacional. La ley nacional, de hecho, todavía habla de intendente municipal porque es del año 93, anterior a la modificación de la Constitución. Tenemos que interpretar. Básicamente te lo dice la palabra. Cuando yo no lo tengo dentro de una regla, de una norma, deberé interpretar dónde voy a sentar, parar, ubicar a esa persona. Y por último, para terminar esta clase de hoy, la vía consuetudinaria, palabra difícil, si podemos utilizar usos y costumbres, tiene que ver con respetar los usos y costumbres de las organizaciones que realizan actos y ceremonias que transgreden las leyes del ceremonial. Digo, muchas veces nos pasa que vamos a un lugar, ¿no? A trabajar y vos querés realizar la actividad de la manera que hay que realizarla y nos encontramos con que el presidente de la empresa o el rector de la universidad o el director del colegio o el dueño de la fábrica nos dice, no, mirá, nosotros desde la génesis, o sea, desde el nacimiento, siempre hicimos los eventos de esta manera. Eso se llama usos y costumbres. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando yo fui al primer acto de la Universidad de La Matanza, veo que estaban mal acomodadas las banderas. Y me llamó la atención que en un ámbito universitario, ¿no? Estuvieran mal acomodadas las banderas. Esto es desde mi perspectiva. Yo estaba mirando, ¿no? Y por ser un conocedor de las acciones, decía, bueno, mirá, qué raro, qué mal, la bandera de la universidad, que es una bandera institucional, tiene mayor jerarquía que una bandera provincial y está a la altura de la bandera nacional. No dije nada, me lo guardé. Tuve la suerte de estar en ese evento con uno de los, diría, 5 mejores ceremonialistas de la República Argentina, que es el doctor Diego Monasterio, y también con el profesor de oratoria que da en el Centro de Formación Profesional, un erudito,
diría, una de las personas que más sabe de oratoria también en la República Argentina, que es Ricardo Di Sanzo. Cuando termina el evento le comento a Diego, digo, Diego, estaban mal armadas las banderas, digo, porque la bandera de la universidad estaba en la misma línea, en la misma altura que la bandera de la República Argentina y por delante de la bandera de la provincia de Buenos Aires. A lo que Diego me contesta, no, Gabo, estaba bien armado porque por usos y costumbres la Universidad Nacional de La Matanza considera que su bandera, ¿sí?, como son autónomos, está a la altura de la bandera argentina porque es la bandera de la universidad. Y desde que se creó la universidad todos los actos se hicieron así. Entonces, esto se respeta. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista, ¿sí?, normativo, estaría mal, pero uno tiene que respetar los usos y costumbres de las organizaciones. Pero para eso nos tienen que avisar, porque si no nosotros vamos a marcar el error. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a ocurrir con la vestimenta, lo mismo va a ocurrir con comportamientos en la mesa, etc. Entendamos, chicos, que el mundo cada vez, por suerte, ¿no? Digo, el mundo cada vez es más diverso dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de nuestras fronteras, la diversidad cada vez es más grande y nuestro desafío es entender, ¿sí?, cuáles son las creencias, las costumbres, los comportamientos de esas personas, porque no hay comportamientos mejores a otros. Hay un montón de comportamientos, hay un montón de creencias, hay un montón de acciones que no son ni mejores ni peores, son distintas, ¿sí? Y nosotros que somos profesionales de la comunicación, tenemos que entender y poder ser empáticos y ponernos en el lugar del otro, y eso nos va a dar la posibilidad de trabajar y de ejercer esta hermosa profesión, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que me perdonen porque es mi primer clase, el tema de la luz, del micrófono, no tengo herramientas, iremos mejorando, pero creo que, bueno, es una buena forma de empezar a vincularlos. Les mando un gran saludo y hasta la próxima charla. Chao.